Hola a todos, bienvenidos, y es para mí un gran placer y un gran honor comenzar con esta conferencia que se titula La comparación de contextos y principios de la medicina tradicional china y europea, integración e influencia mutuas. En primer lugar, permítame que me presente. Soy Rafael de Mora, soy el técnico superior en medicina tradicional china en la Escuela Superior de Medicina Tradicional China de Madrid, adscrita a la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, estudios reconocidos por la Universidad de Medicina Tradicional China y Farmacología de Beijing y también por la Universidad del Atlántico aquí en España, así como estoy también especializado en kinesiología, naturopatía, homeopatía, auriculomedicina, medicina sintergética, medicina ortomolecular, etc. En mi actividad profesional soy investigador, profesor, conferenciante, ensayista y divulgador de la cultura china. Es decir, lo que se refiere a la filosofía, a la medicina, a la ciencia y tecnología antigua. Asimismo, pertenezco a varias asociaciones profesionales, como Partito Energy Register, que es una asociación donde se encuentran gran parte de los profesionales de la medicina china de España, y también pertenezco al grupo de investigación en Sinología Española Complutense, Lengua, Cultura y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Y por último, pues también estoy cualificado como experto asesor de la Fundación Cátedra China. Bien, en primer lugar, hablemos de los principios civilizatorios para situarnos en China, qué es China y de lo que vamos a tratar. China es una civilización raíz. En primer lugar, es necesario poner en contexto la civilización china. Por orden histórico de aparición, las civilizaciones raíces de Eurasia y África fueron la mesopotámica, la egipcia, la india y la china. Y como todos sabemos, hasta nuestros días, solo han perdurado las civilizaciones india y china, ninguna otra. La civilización china nació en el tercer milenio antes de Cristo, lo que implica que tiene una antigüedad no menor a 5.000 años. Una de las características más importantes y desconocidas de la civilización china se encuentra en su escritura. Más allá de la originalidad de sus caracteres formales del idioma, se encuentra el hecho de que no tiene precedentes con ninguna otra cultura. Me estoy refiriendo a que fue la escritura del idioma chino una de las claves más importantes en la forja de una identidad común del pueblo chino. Como es sabido, en la actualidad conviven armoniosamente 56 etnias. Los chinos de los primeros milenios antes de Cristo, curiosamente, se comunicaban mayormente utilizando el lenguaje escrito y no el verbal, porque cada etnia y pueblo pronunciaban los mismos caracteres de forma ligeramente diferentes. Lo suficiente como para que no hubiera entendimiento entre ellos. Por el contrario, al escribir los caracteres, a veces se hacía incluso en el aire, ahí la comprensión ya era completa. Así pues, fue la escritura china la que sirvió para unificar las distintas etnias y consolidar las raíces culturales de China. Un hecho muy significativo es que en lo que relata Tonio Andrade en su obra La Edad de la Pólvora, durante innumerables conflictos armados en los distintos reinos de China, que se han librado entre ellos en busca de la supremacía, era común que cuando un ejército invasor saqueaba en una ciudad enemiga fuera a la biblioteca para robar todos los ejemplares de esta, ya que en ella se encontraban tanto tratados médicos como militares o de ingeniería que serían de profundo interés. Este hecho realmente único nos muestra cómo la escritura china es el verdadero hilo conductor de la civilización china. En lo que se refiere al nacimiento de la escritura en China y por tanto al nacimiento de la historia, hay que decir que la historia, como sabemos, comienza con la escritura en Mesopotamia en el 3400 a.C. No mucho después, la siguiente civilización que escribió fue la egipcia en el 3300, después la india entre el 2600 y el 1800, y ya la cuarta fue la china en el 2300 en la cultura Longshan, es decir, la historia en China comienza en el tercer milenio antes de Cristo. Más tarde ya estuvo la cretense, la minoica, la fenicia y finalmente la griega, que estamos ya hablando del siglo VIII a.C. Igualmente hay que comprender que en China
comenzó la escritura y por tanto la historia aproximadamente 1,5 milenios antes que en Grecia, cuna de la civilización europea. Además, los antiguos griegos se enriquecieron con el contacto cultural con sus vecinos más cercanos, mesopotámicos y egipcios, que tenían unos 4 milenios de antigüedad cuando los primeros pueblos griegos comenzaron a existir, por lo que el flujo de conocimientos de todo tipo fluyó en dirección hacia Grecia y no al revés. De igual manera, los fenicios ya llevaban 2 milenios viviendo en el Líbano cuando Grecia emergió, y fue por eso por lo que los antiguos griegos tomaron el alfabeto fenicio como propio, haciendo una modificación necesaria, es decir, añadir las vocales, porque el alfabeto fenicio, al ser una lengua semítica, como el hebreo o el árabe, no tienen vocales, por lo que los griegos las añadieron a su recién estrenado alfabeto. Ahora vamos a hablar del mito al logos, que es el nacimiento de la medicina tradicional china. Como ya adelantamos, la civilización china nació en el tercer milenio antes de Cristo. Al igual que en cualquier otra civilización, surgieron mitos cosmológicos fundacionales de su cultura, como el gigante Pangu, que separó el cielo de la tierra, o sea, el yin y el yang; Nuwa, la diosa madre que creó a los humanos con arcilla; Fuxi, el marido de Nuwa y creador de los trigramas de Li Qin, también conocido como Chou-I; Zheng-Non, el divino granjero, que probó cientos de plantas para descubrir cuáles eran medicinales, venenosas o comestibles; o el emperador amarillo, el civilizador del pueblo chino; o el emperador de Jade, señor del panteón taoísta, entre otros. Todos estos mitos fundacionales están profundamente arraigados en la cultura taoísta, mostrando que el taoísmo es una filosofía, una metafísica y una mística que está firmemente afianzado en el ADN de China. La medicina tradicional china nace en el principio de los tiempos de la civilización china, en torno al ya citado tercer milenio antes de Cristo, y como parte inseparable de la filosofía taoísta. De hecho, el emperador amarillo es también el fundador oficial de la medicina tradicional china, lo que muestra aún más sus lazos con la antigüedad china. Los principios que más caracterizan a la medicina tradicional china, como son la visión sistémica del ser humano, la observación de la naturaleza como verdadera maestra de nuestro actuar y la relación simbiótica que guarda el ser humano con esta, como parte actuante de ella y no solo como un mero observador externo, hacen que la medicina tradicional china sea una disciplina sistémica y holística, es decir, humana, donde el humano toma conciencia y responsabilidad de su salud, siempre siguiendo los pasos que la propia naturaleza nos va marcando. Estos son principios que la medicina tradicional china ha extraído del taoísmo y que siguen perfectamente vigentes hasta hoy en día. Sobre las primeras fases del desarrollo de la medicina tradicional china, hay que decir que los principios que más caracterizan la medicina tradicional china son una visión sistémica del ser humano, la observación meticulosa de la naturaleza y la experimentación clínica. Los primeros chinos de la antigüedad fueron conscientes de que el baile era algo que se realizaba de forma espontánea cuando se estaba alegre y que producía beneficios para la salud. Así, en pleno neolítico chino, surgió un sistema de ejercicios terapéuticos más antiguos conocidos como Tao Yin. En estas mismas fechas, ante la enfermedad, comenzaron los masajes como una forma atávica de aliviar las dolencias, de la misma manera que una madre masajea al bebé lactante cuando éste llora. Desde mi punto de vista, fue la experiencia adquirida con los masajes la que hizo descubrir unos puntos de acupuntura que eran más sensibles a la presión, o sea, que dolían en las personas enfermas, pero no resultaban dolorosos en las personas sanas. Así, insisto, desde mi punto de vista, se fueron desarrollando los primeros puntos de acupuntura. En esta fase se sustituyó al masajista por la inserción de unas finas agujas extraídas de las astas de los ciervos. Al comprobar por la vía de los hechos consumados su efectividad, estas fueron sustituidas por agujas de piedra, hasta llegar a la actualidad, que son de acero inoxidable. En paralelo a todo lo ya expuesto, se fueron conociendo las propiedades medicinales de plantas y animales, creando
así un primer esbozo de farmacopea. Así, desde el principio, no hubo diferenciación entre la dietética y la medicina, porque ambas eran consideradas una misma cuestión. En lo que se refiere a las cuestiones filosóficas, una pregunta característica es ¿qué es la medicina china y qué disciplinas la componen? En Occidente es muy común el confundir los términos medicina tradicional china y acupuntura. La acupuntura es una de las 4 disciplinas fundamentales de la medicina tradicional china. Desgraciadamente, es casi la única que se conoce en Occidente porque el qigong médico no es ni siquiera conocido y se mezcla y confunde con otras prácticas de la cultura física china. Entonces, así pues, la acupuntura está dividida a su vez en subdisciplinas como es la electroacupuntura, la auriculoterapia, la moxibustión, las ventosas y también tiene aplicaciones en veterinaria. Hay una segunda división que es el tuina, que es traumatología, fisioterapia y masaje, que incluye la reflexología podal, el amo, que es el masaje, quasha, que es otro tipo de masaje, o las ventosas. Existe una tercera parte que es la farmacopea, que es tal vez la más importante de la medicina china y la más desconocida en Occidente, que incluye la prescripción, la dietética y una vez más la veterinaria. Y la cuarta y última disciplina médica es el qigong médico, que incluye el taoyin, el yanzhen, como el juego de los 5 animales, el paduanyin, etc. Todas las formas de qigong, trabajo con energía, que es lo que significa, están íntimamente relacionadas con la salud, tanto a nivel preventivo como curativo. Los diferentes nombres con los que las conocemos hoy en día, Taoyin, Yanzhen, Qigong, Tai Chi Chuan, corresponden básicamente a cuestiones culturales e históricas, por lo que aquí no es necesario que nos paremos a explicarlas en detalle. Lo realmente importante para nosotros ahora es que son herramientas que se encuentran dentro de la medicina tradicional china y que son una praxis adecuada. Son herramientas de gran poder terapéutico en las que el paciente se involucra personalmente, lo cual es crucial tanto para el mantenimiento de la salud como para la curación de cualquier enfermedad. Dichas prácticas necesariamente han de ser dirigidas por una persona especializada en qigong para el practicante o enfermo realice los ejercicios que le son más adecuados para su estado físico y su dolencia en particular. Hay que resaltar que todo en el mundo de la medicina tradicional china ha de ser diseñado a la medida del estado actual del paciente, adaptándose a su evolución en cada momento, por lo cual el profesional de qigong médico ha de tener una gran cualificación en medicina tradicional china y no es suficiente el ser un gran practicante a título personal. Si hacemos unas comparaciones entre lo que es la cultura china y la cultura griega, que es la base de la cultura occidental, nos encontramos que, como ya se ha esbozado, Grecia no nació de la nada, sino que fue apadrinada por 2 grandes civilizaciones, la egipcia y la mesopotámica. Ambas surgieron al menos 4 milenios antes que la griega, o 3 milenios si consideramos a los micénicos como antecesores de los griegos, cuestión que aún sigue en debate. Y teniendo en cuenta su cercanía geográfica, es lógica la transmisión de todo tipo de conocimientos hacia Grecia. Y este fue también el caso que justifica sus avances médicos. Tanto Mesopotamia como Egipto practicaban la medicina teúrgica, es decir, es Dios quien envía las enfermedades a las personas por sus incorrectos comportamientos morales a través de los espíritus. Por ello, los espíritus se creía que eran los vectores que transportaban la enfermedad y, por tanto, el médico tenía que proteger al paciente de ellos ahuyentándolos, con amuletos, salmodias y todo tipo de rituales mágicos. Grecia asumió también esta creencia, por ello se crearon por toda la geografía multitud de templos para el cultivo de los sueños, conocidos como templos de Asclepio, que era el dios de la medicina en Grecia, o templos incubatorios de sueños, también se los conoce con este nombre. Los peregrinos que llegaban a estos templos pasaban por un proceso de purificación que podía incluir ayuno, baños rituales y ofrendas. Luego dormían en una zona especial dentro del templo, esperando que Asclepio les enviara un sueño con instrucciones sobre cómo sanar.
A través del sueño, Asclepio informaba al enfermo del porqué de su dolencia y le daba la posibilidad de redención para así curar su enfermedad. Ni que decir tiene que en la medicina tradicional china, al provenir del taoísmo, que no es una religión sino una filosofía, la figura de Dios no está en la ecuación. Para los chinos antiguos y modernos es un concepto desconocido que no tenía cabida en su cultura, es decir, es un concepto exógeno propio de otras muchas culturas, pero no de la China. Por este motivo, cuando Matteo Ricci llegó a China y descubrió que no existía en el lenguaje chino la palabra Dios, y aún menos en el concepto católico de la civilización china, se apresuró a pensar que los chinos de entonces eran un pueblo muy subdesarrollado. Poco tiempo le llevó a descubrir que era exactamente lo contrario, y él mismo se encargó de difundir secretos tecnológicos chinos en Europa, paradojas de la vida. También es significativo que en la antigua Grecia había de forma simultánea varias escuelas médicas, a saber, la escuela hipocrática, la de Cnido, la de Cos, la de Alejandría, la metódica, la neumática, la empírica y la ecléctica, siguiendo los pasos característicos de los filósofos griegos. Cada escuela médica tenía una doctrina diferente, que compartía con la doctrina del resto de escuelas. La situación en la medicina tradicional china, una vez más, es completamente diferente. Dada la extraordinaria antigüedad de la medicina tradicional china y el vasto tamaño de China, es imposible que existiera una única doctrina médica. De hecho, a lo largo de su historia no han dejado de surgir nuevas doctrinas médicas. La gran diferencia con la antigua Grecia radica en que dichas doctrinas se han ido solapando unas sobre otras sin excepción y no en oposición, sino que en el más puro estilo y formato yin-yang son absolutamente complementarias. Por ese motivo, en la medicina tradicional china se suele dar el caso de que varias doctrinas médicas diferentes sirven para explicar un cuadro clínico y su tratamiento, y es el médico quien elige el método diagnóstico y el tratamiento más adecuado, eligiendo aquel que mejor se ajuste a las circunstancias del paciente. Hoy en día, dicho sistema está cada vez más integrado y estandarizado, pero no es en absoluto rígido y cada profesional médico elige, según su experiencia y capacidad, el más adecuado. Sobre la independencia de la medicina tradicional china y las medicinas foráneas, hay que decir que la civilización china, desde el principio de los tiempos, estuvo alejada de cualquier otra gran civilización. La civilización india estaba a muchos kilómetros y los Himalayas entre medias de ambas civilizaciones. Así pues, la distancia era grande. Así que la medicina tradicional china nació huérfana de ayudas exteriores, que no era el caso de Grecia, y se fue construyendo poco a poco a sí misma sin la menor influencia externa. No obstante, con el pasar de los siglos, otras medicinas fueron absorbidas e integradas en la medicina tradicional china, como fue el caso de la medicina de los mongoles, quienes gobernaron China durante 97 años, con el nombre de la dinastía Yuan, desde 1271 hasta 1368. Así pues, la medicina tradicional china no solo surgió de forma independiente a cualquier otro sistema médico, sino que de forma natural se fue expandiendo por los países vecinos de China, como Japón, Corea, Tailandia y Vietnam, mientras se fue fusionando con sus sistemas médicos locales. Sobre las diferencias filosóficas, hay que decir en primer lugar que las influencias de la doctrina mesopotámica y egipcia han marcado el desarrollo de la medicina griega, influenciándola sin solución de continuidad. Por otro lado, las doctrinas médicas griegas no forman un todo, lo que crea dispersión de conocimientos, mientras que el sistema chino está completamente integrado. La medicina antigua griega estaba ligada estrechamente a las religiones de la época, básicamente la olímpica y la de Eleusos, la órfica y la dionisíaca. Por el contrario, la medicina tradicional china, como ya hemos adelantado, proviene de la filosofía taoísta, es decir, no es teísta.
Desde el punto de vista de las diferencias médicas, las prácticas médicas en la antigua Grecia, están muy influenciadas por las prácticas de sus colegas egipcios y mesopotámicos, así como por los dogmas que cada escuela médica imponía a sus practicantes. Por el contrario, la medicina tradicional china ha ido creando un corpus médico desde la antigüedad con innumerables obras médicas que van desde farmacopeas hasta monografías, pasando por libros doctrinales. Era costumbre en la antigua China el reestudiar las obras clásicas y actualizarlas con los conocimientos más recientes, por lo que su corpus médico siempre ha estado sufriendo correcciones y ampliaciones sin perder sus principios fundamentales ni sus doctrinas nucleares. Siguiendo con las comparaciones entre Europa y China, en la actualidad ya, una de las preguntas características es si la medicina tradicional china es científica o no. La medicina tradicional china es un cuerpo médico que tiene sus orígenes en los albores de la civilización china en torno al tercer milenio antes de Cristo, como ya hemos comentado, y es junto con la medicina ayurveda de la India uno de los sistemas médicos más longevos de la historia de la medicina. Igualmente, es un sistema médico ad integrum, es decir, que tiene un corpus que integra el estudio y tratamiento de todo tipo de dolencias sin excluir ninguna, cuestión crucial que lo distingue de terapias como la homeopatía, la osteopatía o la quiropraxia, que tienen unos ámbitos de aplicación más limitados. El término medicina tradicional china fue acuñado por los primeros occidentales que estuvieron en China. La realidad es que en China a su medicina, desde el principio de los tiempos, la llamaron y la llaman medicina china, Chou Yi o Chong Yi Yao, uniendo los términos Chong de país del centro e Yi de Yisen, que es medicina. Aún hay gente que piensa que la medicina tradicional china es una antropología médica en vez de lo que realmente es decir, una medicina científica. Algunas personas piensan que solo puede haber una medicina científica y que ese puesto ya está ocupado por la medicina occidental, que a mí particularmente me gusta más bien llamar la medicina internacional, ya que en ella están involucrados médicos e investigadores de todo el planeta. Como se entiende, en términos generales, la ciencia, para ser ciencia, ha de tener unos principios universales. Se interpreta que no es coherente que exista más de una ciencia médica. No obstante, en física existen tres físicas diferentes y que a día de hoy no tienen ninguna vinculación entre ellas: la newtoniana, la cuántica y la de la relatividad. Y obviamente nadie piensa que una de estas tres físicas sea la buena y el resto sean falsas. De la misma manera, la coexistencia de las ya mencionadas medicinas china y ayurveda no entran en colisión con la medicina internacional. Por el contrario, la complementan y se utilizan en los 5 continentes de forma integrada. Que el universo de la salud humana sea tan complejo da pie a que surjan en las grandes civilizaciones medicinas propias, todas ellas científicas y diferentes, sin que esto merme su eficacia. Desde mi punto de vista, no nos sobran medicinas diferentes, ya que, como más adelante hablaremos, la medicina tradicional china ha demostrado su compatibilidad con la medicina internacional a lo largo y ancho del planeta. Existen miles de estudios científicos sobre la medicina tradicional china y la acupuntura publicados en revistas especializadas, incluso en las occidentales. Según datos recientes, hay más de 45.000 referencias indexadas en PubMed, incluyendo más de 2.750 revisiones sistemáticas y más de 6.000 ensayos clínicos aleatorizados. Algunas de las revistas más prestigiosas que han publicado investigaciones sobre acupuntura y medicina tradicional china son, por ejemplo, JAMA, Journal of the American Medical Association, que ha analizado la efectividad de la fitoterapia china en distintas condiciones médicas, The Lancet, que ha abordado investigaciones sobre el uso de la medicina tradicional china también en distintas enfermedades, The New England Journal of Medicine, British Medical Journal, Annals of International Medicine, Revista Internacional de Acupuntura y Journal of Traditional Chinese Medicine, entre otros. Además, la acupuntura ha sido incluida
en más de 3.800 guías de práctica clínica en todo el mundo, con más de 9.500 recomendaciones positivas para su uso en distintas afecciones. Una de las características fundamentales para entender la diferencia entre la medicina china y la medicina internacional es la cuestión del holismo frente al mecanicismo. Desde el principio de los tiempos, en todas las religiones y culturas de nuestro planeta, el hombre se ha sentido como parte integrante del universo que le rodeaba. Por lo cual, necesariamente, la cuestión médica también tenía que estar estrechamente relacionada con el medio en que vivimos. Así, observamos que en las civilizaciones más antiguas, como la mesopotámica, la egipcia, la india o la china, en todas ellas, a pesar de las diferencias culturales, religiosas y filosóficas, existía un claro convencimiento de la íntima relación entre la salud-enfermedad con el medio en que se vive y con la forma de vida. Insisto, a pesar de las diferencias culturales, todas estas culturas y otras tantas a lo largo y ancho del planeta tenían claro que la responsabilidad última de la salud del individuo era la de éste, así como que eran todas y cada una de las facetas que componen al ser humano las responsables del binomio salud-enfermedad. De igual forma, comprendían la inexistencia de la enfermedad local, más allá de los traumatismos accidentales, entendiendo que la enfermedad es siempre un fenómeno global, por lo que no es una parte del organismo la que enferma de forma autónoma, sino que, por el contrario, es la globalidad del organismo la que colapsa y manifiesta los síntomas o signos de la enfermedad de una o de varias de sus partes, pero siempre afectando a la totalidad de la persona. No existía dicotomía alguna entre cuerpo, emociones, mente y espíritu, lo que implica que cada uno de estos aspectos puede ser, en definitiva, el causante de la enfermedad, pero lo normal es que la causa de la enfermedad se encuentre no tanto en la falla de uno de estos aspectos como en la falla de armonía entre dichos elementos que son los constituyentes del ser humano. La importancia del citado binomio salud-enfermedad también radica en que el paciente no es exclusivamente un actor pasivo que espera ser curado por el médico, sino que es un elemento activo completamente implicado en su curación. Ello no implica exclusivamente seguir los dictámenes de su médico, obviamente, sino que además implica que el paciente reflexione sobre los posibles motivos que le han llevado a estar enfermo, así como el pensar en qué tipo de actitudes y acciones ha de tomar y dejar atrás de la enfermedad. En la antigüedad, más allá de a qué zona geográfica del planeta, esta era la actitud de los enfermos. Si hacemos una comparación entre la medicina mecanicista y la organicista, nos encontramos que la medicina internacional estaba fundada en una visión mecánica, artificial y sin vida, mientras que la natural, organicista o holística está relacionada con seres vivos, no es artificial, sino es natural y es con vida. Las leyes en la mecanicista son leyes de la mecánica, sin más, mientras que los otros son las leyes de la biología y de la biomecánica. En lo que se refiere al diseño, la medicina internacional es lineal, determinista, finalista y sin conciencia, mientras que en la holística es adaptativa, es inteligente y es con conciencia. En la internacional es local y sintomática, mientras que la holística es sistémica y es etiológica. Por lo consiguiente, el tratamiento en la mecanicista es simplemente la eliminación de los síntomas, mientras que en la holística tiene que ver con la restauración del equilibrio, es decir, restaurar la función perdida. Y en lo que se refiere a la filosofía, en la mecanicista el paciente es un sujeto pasivo, la enfermedad surge sin causa necesariamente conocida y hay una separación entre mente, cuerpo y espíritu. Por el contrario, en la holística, el paciente es un sujeto activo, la enfermedad como consecuencia, y existe una coherencia completa entre mente, cuerpo y espíritu. Es decir, son dos polos completamente distintos. Si vemos las similitudes entre la medicina tradicional china y la medicina europea, desde la época de la medicina griega hasta la época de la medicina del romanticismo, del 1800 a 1840, nos encontramos que, en el caso de Europa,
En las ya citadas medicinas mesopotámica y egipcia tenían planteamientos doctrinales que influyeron manifiestamente en la medicina griega y en sus 6 escuelas médicas. Resulta llamativo que dichas escuelas todas tuvieran doctrinas diferentes entre sí, a pesar de conservar un planteamiento holístico como premisa fundamental. Posteriormente, la escuela médica romana aglutinó buena parte de los conocimientos de las escuelas médicas griegas para que más adelante, en la Baja Edad Media, todas ellas se fueran compactando. Pero hubo que esperar hasta la Alta Edad Media para que la escuela médica musulmana y en menor medida también la judía revitalizasen la medicina en Europa con la creación de la Escuela de Salerno, que fue fundada en el siglo XI y en el siglo IX y que alcanzó su máximo esplendor entre el siglo X y el siglo XIII y que fue la predecesora de la primera universidad europea, la Universidad de Bolonia, durante el siglo XI, más exactamente en el 1088. Lugar donde se aglutinaron los saberes de las 3 escuelas, la propiamente europea, la musulmana y la judía. Ni que decir tiene que el principio holístico ya explicado se mantuvo en cada una de dichas medicinas y en su fusión en la escuela de Salerno. Tras el Renacimiento y la Ilustración, llegamos a la primera mitad del siglo XIX en pleno romanticismo filosófico. En este momento ya existían nuevas disciplinas médicas que habían recogido el testigo de las anteriores, siempre sin perder su esencia holística. Nos estamos refiriendo a la homeopatía del doctor alemán Samuel Hahnemann, a la medicina higienista centroeuropea, al vitalismo, etc. En ambos casos se potenciaron elementos doctrinales de la medicina griega basados en la higiene, en un sentido amplio del término, reutilizando el antiguo principio médico de la vis medicatrix naturae, literalmente el poder curativo de la naturaleza, frase atribuida a Hipócrates que hace referencia al potencial de la recuperación de las enfermedades de que dispone el propio cuerpo. Hoy en día, dicha capacidad de recuperación del cuerpo por sí mismo no es discutida por la medicina moderna. Por ejemplo, la fiebre o la inflamación son procesos que el propio cuerpo genera en su afán de autocuración. Distinto resulta que dichas estrategias terapéuticas que el propio cuerpo genera sean siempre suficientes para superar la enfermedad pretendida y que en ocasiones, cuando dichos procesos son demasiado intensos, pueden a su vez ser más un problema que una solución. Lo que desde mi punto de vista significa que el cuerpo no es infalible con sus estrategias de autocuración, pero es innegable que dispone de una conciencia global que moviliza recursos para la autogestión de la salud integral. La ruptura entre la medicina tradicional china y la medicina europea o positivista ocurrió a partir de 1840, entre 1840 y 1914, hasta la actualidad con excepciones. Tras muchos siglos de holismo en el interior de todas las doctrinas médicas europeas, estamos hablando de aproximadamente 25 siglos, 2 milenios o medio, o dicho de otra manera, desde la medicina helénica del siglo VI a.C. hasta el periodo romántico de la primera mitad del siglo XIX, como ya hemos comentado, la nueva etapa que se abre con el pensamiento positivista viene a consolidar un profundo cambio de doctrina médica que ya se veía adelantando por las personalidades de la emergente ciencia, como es el caso del anatomista Andrés Vesalio, 1514-1564, que en su obra De Humani Corporis Fabrica nos explica una visión del hombre como una máquina biológica, es decir, una estructura que funciona por partes ensambladas como si de una máquina se tratara. Después de Vesalio, René Descartes, 1596-1650, tuvo una idea esencialmente igual, con la diferencia de que Hipócrates, aunque consideraba que el cuerpo humano era una máquina biológica, pensaba que dicha máquina estaba gobernada y dirigida desde el cerebro, más exactamente desde la glándula pineal o epífisis, donde Descartes situaba la localización física del alma del ser humano. A este cambio de paradigma médico se unió el descubrimiento de Louis Pasteur en 1822-1895 de las bacterias, lo que sirvió para materializar más los fundamentos filosóficos de la medicina.
A todo ello hay que sumar el contexto industrial que Europa estaba viviendo en aquella época, en puertas a la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, como después fue llamada. En ese momento, las industrias químicas que tradicionalmente tuvieron un gran impacto, un gran mercado inicial en el sector de las pinturas y disolventes, fueron ampliando su mercado a los productos químicos empleados en la guerra, a la vez que las compañías farmacéuticas comenzaron con la aplicación de la química a los medicamentos. Así llegamos hasta la actualidad, en que una miríada de especialistas diseccionan el cuerpo humano en busca de respuestas locales y parciales, sin observar la globalidad de la persona. Igualmente, la infiltración del mecanismo médico en todas las estructuras médicas actuales, universidades, hospitales, colegios sanitarios, etc., ha llevado al abandono absoluto del pensamiento holístico de la antigüedad europea. Si el mecanismo médico hubiera solucionado todos los problemas de la salud de la humanidad, la crítica a dicho sistema sería absurda, pero no es el caso, porque a pesar de los avances médicos conseguidos, todavía la salud pública está muy lejos de ser congruente con el resto de desarrollos científicos que en la actualidad disfrutamos. En lo que se refiere a las medicinas complementarias e integrativas, dados los abusos y los fracasos del mecanicismo médico, del positivismo filosófico, aproximadamente desde el comienzo del siglo XX, en todo Occidente, comenzó una nueva corriente médica que pretendía recuperar los valores y el holismo de la antigüedad europea y en general mundial, ya que el holismo es un fenómeno que no es un fenómeno específico de una sola región o cultura del mundo. Así, principalmente en Estados Unidos y en Europa, los médicos descontentos volvieron su mirada a Oriente, especialmente a China y a la India, donde sus sistemas médicos se han mantenido en un modo holístico desde sus inicios y aún hoy lo siguen siendo con una alta efectividad. De la misma manera, se revitalizaron las antiguas medicinas europeas como la homeopatía y la medicina higienista. Por ello, a principios del siglo XX se dio en Occidente un verdadero boom de medicinas con planteamientos doctrinales que iban en contra del mecanicismo oficial. Por este motivo, la oficialidad no las consideró medicinas como tal, sino terapias, para que de esta manera degradar su auténtico valor y las apartó, hasta donde pudo, del circuito médico oficial. En medio de esta pugna surgieron nuevas disciplinas que utilizaron elementos de Oriente y de Occidente, siempre desde la visión holística e integral del ser humano. Así vieron la luz disciplinas como la quiropraxia, la kinesiología aplicada, la osteopatía, la terapia floral de Dr. Bach, la auriculoterapia de Dr. Noyer y un largo etcétera de terapias, muchas de las cuales están basadas en los principios de la medicina tradicional china, lo cual no deja de ser llamativo. Sobre el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo y el efecto nocebo son fenómenos psicológicos que influyen en la percepción de los síntomas en la respuesta del cuerpo a los tratamientos. El efecto placebo se produce cuando una persona experimenta una mejoría en su salud tras recibir un tratamiento sin propiedades médicas y clínicas reales. Esto ocurre porque el paciente cree que el tratamiento es efectivo, lo que puede activar una suerte de mecanismos neurológicos de autocuración o eliminación, mitigación de la sintomatología original. El efecto nocebo es el fenómeno opuesto. Se da cuando una persona experimenta efectos negativos o empeoramiento de síntomas debido a la expectativa de que un tratamiento tendrá consecuencias adversas, aunque el tratamiento en sí no tenga efectos perjudiciales, o cuando el médico, por error humano, confunde la patología del paciente o la ficha de este paciente con otro, dándole unas expectativas tan nefastas como irreales, y el paciente comienza a somatizar el mal diagnóstico hasta el punto de convertirlo en realidad. En ambos casos se trata del poder de sugestión que ejerce el médico, sea intencionalmente o por error humano, sobre el paciente, que
obviamente está en un estado de absoluta indefensión, lo que le lleva a ser extraordinariamente sensible a lo que su médico le diga. Es una crítica muy extendida entre los detractores de la medicina tradicional china y en particular sobre la acupuntura, que la acupuntura, como disciplina médica de la medicina china más conocida y difundida en el planeta, realmente no funciona y que sus efectos claramente positivos sobre multitud de enfermedades están solo debido al efecto placebo. En primer lugar, tal vez alguien en Occidente puede erróneamente pensar que la población china es muy nacionalista y que por tanto se autosugestionan con la acupuntura haciendo realidad en sus enfermedades, síntomas y signos patológicos las bondades del efecto placebo. Si dichas personas conocieran un poco de la psicología del pueblo chino actual y antiguo, se darían cuenta de la ingenuidad intelectual que acaban de formular. No obstante, si este planteamiento tuviera algo de verdad, por pequeña que fuera, implicaría que la acupuntura y en general la medicina tradicional china nunca habría salido de los límites fronterizos de China, cuando la realidad es exactamente la contraria. La medicina tradicional china está extendida por los 5 continentes. Si fuera como consecuencia del efecto placebo, este sería de magnitudes bíblicas y digno de estudio para una tesis doctoral en el campo de la psiquiatría. En segundo lugar, el efecto placebo ha sido largamente estudiado en el campo en el que nació, es decir, la medicina occidental o internacional, como a mí me gusta llamarla. Los resultados que arrojan dichos estudios son que en patologías psicológicas y psiquiátricas, como la depresión y la ansiedad, por ejemplo, su acción sobre la mitigación de sus síntomas no supera el 50%. Y en el caso de enfermedades físicas, como el dolor crónico, migraña o Parkinson, se han registrado tasas de respuesta al efecto placebo que rondan entre el 30 y el 40%. Habida cuenta de estos datos, siempre que la industria farmacéutica elabora un medicamento, se asegura de que su eficacia terapéutica sobrepase con claridad el 50% de efectividad. De esta forma queda automáticamente demostrado que los resultados obtenidos con dicho medicamento son consecuencia exclusiva de sus principios activos y no del efecto placebo, que, nos guste o no, siempre está en la ecuación paciente-enfermedad-médico. Dicho todo esto, ¿cuál es la diferencia terapéutica de la acupuntura? Por ser la más estudiada en Occidente. En término medio, la acupuntura se mueve en un margen de efectividad terapéutica entre el 60 y el 80%. Por lo cual, la sospecha de que su eficacia proviene del efecto placebo queda completamente descartada. En tercer lugar, la medicina tradicional china en general y la acupuntura desde tiempos inmemoriales ha sido utilizada de forma cotidiana en medicina veterinaria, con excelentes resultados, tanto en China como en Occidente, donde cada día se abren nuevas clínicas en las cuales se ofrecen servicios y tratamientos para mascotas con acupuntura. No parece que sea necesario explicar que por mucho que un veterinario se ponga una bata blanca y cuelgue en su pared el título de licenciado graduado en veterinaria por una prestigiosa universidad, vaya a ser suficiente como para que la mascota paciente vaya a autosugestionarse y curarse de todos sus males. En cuarto y último lugar, hay una mirada de estudios científicos realizados en distintos países fuera de China que muestran una eficacia terapéutica muy alejada de los porcentajes ya mencionados del efecto placebo, lo que nos demuestra científicamente la no correlación entre los resultados clínicos de la acupuntura y el efecto placebo. Todo ello refuta, sin ningún lugar a dudas, que la medicina tradicional china y la acupuntura pudieran tener la más mínima relación con el efecto placebo. Sobre lo que se refiere a la vigencia social de la medicina tradicional china a nivel planetario. La cuestión se llama vigencia social, es decir, la medicina tradicional china no deja de mostrar su eficacia en los 5 continentes, aplicándose a personas de distintas razas, religiones, zonas climáticas, etc. El motivo de su éxito tiene 2 aspectos. El primero, por su alta eficacia terapéutica, que traspasa culturas y creencias, y en segundo, porque es una medicina barata y asequible para todas las personas de clase social humilde. Ambos factores son los únicos factores que explican su gran vigencia social. En el caso de las sociedades occidentales acomodadas, resulta curioso que sea
en Occidente, ha subido más la demanda de los servicios de acupuntura. Algunas de las clínicas y hospitales más importantes donde se aplica la medicina tradicional china están en Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Australia, etc., lo cual no deja de ser profundamente significativo. Por lo que se refiere a la convivencia armónica entre la medicina tradicional china y la medicina occidental en algunos países. La medicina tradicional china se ha difundido a 196 países y regiones y más de 50 países han establecido legislación para regular su práctica y su presencia es fuerte en Asia, Europa, América, Oceanía y en algunas partes de África. Para hacer una estimación aproximada del número de personas con acceso a la medicina tradicional china y a la acupuntura, consideremos los siguientes factores, teniendo en cuenta que en algunos países y zonas geográficas es una atribución exclusiva de licenciados graduados en medicina y cirugía occidental o medicina internacional, y en otros lo es de forma mixta, por lo que se incluyen también a terapeutas formados al margen del sistema sanitario o no, según el país. A saber, en el caso de China, con una población de 1.400 millones de personas, la medicina tradicional china está integrada en su sistema de salud, lo que significa que la mayoría de la población tiene acceso a ella. En otros países asiáticos, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, India, Vietnam, etc., estos países han adoptado la medicina tradicional china, sumando a cientos de millones de personas a su acceso. Por lo que se refiere a Europa y América, en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Alemania, Francia y España, entre otros muchos, se aplica la acupuntura y otras disciplinas de la medicina tradicional china y se estima que en estos países hay alrededor de 500 millones de personas que tienen acceso a estas prácticas. En África y Oceanía, aunque menos extendida, la medicina tradicional china ha ganado reconocimiento en lugares como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, sumando decenas de millones de personas más. Tomando estos factores en cuenta, podríamos estimar que aproximadamente hay unos 4.000 millones de personas en el mundo que tienen acceso a la medicina tradicional china en alguna forma, ya sea hospitales, clínicas privadas, centros de bienestar o como medicina complementaria, o sea, un 50% de la población mundial. Según estimaciones del mercado de la medicina tradicional china, incluyendo la acupuntura, alcanzó un valor de más de 400 millones de dólares en el año 2022. La regulación de la medicina china en los distintos continentes. Más de 9.340 recomendaciones positivas en 3.809 guías de práctica clínica respaldan su efectividad en 223 afecciones relacionadas con el dolor, como lumbalgia, migraña, artrosis o fibromialgia. Y en 315 condiciones no dolorosas, incluyendo ansiedad, insomnio, trastornos digestivos y efectos secundarios de la quimioterapia. Más de 200 hospitales, clínicas y centros médicos de prestigio internacional incluyen la acupuntura y la medicina tradicional china en su servicio de medicina integrativa. Esto significa que no la consideran como una terapia alternativa, sino complementaria e integrativa, combinándola con la medicina alopática para mejorar la atención de los pacientes. En algunas especialidades en las que se aplica son, por ejemplo, en oncología, neurología, inmunología y neuroinmunología, psiquiatría, obstetricia y ginecología, tratamiento de desintoxicación y prevención de enfermedades, etc. En Europa, países como Reino Unido, Alemania y Suiza utilizan la integración de la acupuntura, medicina china, en sus hospitales, demostrando su eficacia en una gran variedad de tratamientos. Y ya mirando hacia el futuro, tenemos que hablar de la estrategia One Health de la OMS y la integración de la medicina tradicional china en los sistemas sanitarios. En el proyecto de Estrategia Mundial sobre Medicina Tradicional 2025-2034, que recientemente se ha aprobado, por cierto, en un informe del director general, en el punto 3, nos dice: el proyecto de estrategia prevé el acceso universal
a una medicina tradicional complementaria e integrativa segura y eficaz y centrada en las personas, en pro de la salud y el bienestar de toda la población. La estrategia se ha formulado de acuerdo con los 9 principios rectores: base empírica, holismo y salud, sostenibilidad y enfoque de una sola salud, derecho a la salud y a la autonomía, derecho a los pueblos indígenas, cultura y salud, atención centrada en las personas e implicación comunitaria, servicios a la salud integrados y equidad en materia de salud. En el cuarto punto nos dice: el proyecto de estrategia se articula alrededor de 4 objetivos estratégicos que tienen por fin ayudar a los Estados miembros para que maximicen la contribución de la medicina tradicional complementaria e integrativa al logro del más alto nivel posible de salud y bienestar, estableciendo una base empírica para apoyar la prestación de este tipo de medicina segura y eficaz a través de unos mecanismos reguladores apropiados que se integren en la medicina tradicional complementaria e integrativa para optimizar la salud en el sistema intersectorial. En el quinto punto, cada objetivo estratégico se apoya en 2 orientaciones que incluyen, entre otras, una investigación de alta calidad, unos enfoques adecuados en materia de investigación y el uso racional de la tecnología, unos medicamentos reguladores adecuados para los productos, las prácticas y los profesionales, la integración en los sistemas de salud, así como en la totalidad del proceso asistencial a lo largo del curso de la vida, ideas políticas y unos planes de acción intersectoriales para velar por la protección de los conocimientos médicos tradicionales, el acceso a ellos y la participación en sus beneficios. En resumen, el objetivo del informe es maximizar la contribución de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas al más alto nivel posible de salud y bienestar y crear un mundo en el que haya acceso universal a dichas medicinas de una forma segura, eficaz y centrada en las personas, en pro de la salud y del bienestar de todas las personas. En palabras de Xi Jinping, la medicina tradicional china es un gran tesoro que debe explorarse y mejorarse cuidadosamente. Y continúa diciendo: el conocimiento de la medicina tradicional china y la medicina occidental debe ser mezclado en una nueva medicina en China. Por último, el presidente Xi Jinping ha llamado al siglo XXI una nueva edad de oro para la medicina tradicional china, destacando su potencial para reducir los costos y obtener tratamientos innovadores. Por lo que se refiere a la regulación de la medicina tradicional china en el mundo, práctica clínica y la formación. Veamos la situación por zonas geográficas. La práctica y la regulación en muchos países, como es el caso de España, no siempre es coherente porque se permite la práctica, pero no hay una regulación oficial de los estudios, lo cual solo genera inseguridad jurídica para los profesionales e inseguridad sanitaria para los pacientes, ya que la formación sanitaria de los terapeutas no está avalada por el Estado. Si lo vemos por zonas geográficas, en los 27 estados de la Unión Europea se aplica la medicina tradicional china en alguna de sus disciplinas, especialmente la acupuntura. La regulación dentro de la Unión Europea es muy variada y se da el caso de Francia e Italia, donde la medicina tradicional china solo la pueden practicar licenciados o graduados en medicina y cirugía occidental con formación específica en medicina china, o en Eslovenia, Suecia, Alemania, en 2007, Austria, en 1998, Países Bajos, Portugal, Luxemburgo, Bulgaria, Hungría, Bélgica y Dinamarca, por ejemplo, la pueden ejercer cualquiera que tenga una formación adecuada, aunque no sea licenciado o graduado en medicina y cirugía. También, en algunos casos, como ocurre en España, existe permisividad para su práctica, pero no hay una regulación ni una formación ni de la profesión, ni de la formación ni de la profesión, lo que perjudica a los pacientes y a los profesionales. De los 20 países europeos que no son parte de la Unión Europea, incluyendo microestados como San Marino o el Vaticano, en la mayor parte de ellos la medicina china está presente en su práctica, incluyendo a Rusia, destacando algunos de ellos en los que la medicina china además está perfectamente regulada, como es el caso de Noruega, de Liechtenstein,
de Suiza o del Reino Unido, por ejemplo. Por lo que se refiere a otros países occidentales fuera de Europa, nos encontramos en el caso de Estados Unidos, que en California tuvieron la primera regulación oficial de los estudios de medicina china en Occidente. Estamos hablando de una fecha tan temprana como en 1972. En Estados Unidos se han creado 49 de sus 50 estados, a excepción de Puerto Rico, que tiene un estatus diferente, facultades de medicina tradicional china. Tras acabar los estudios satisfactoriamente, se requiere una licenciatura que se ha de revalidar cada 2 años tras pasar un examen y tras demostrar haber realizado un número significativo de horas de formación en centros especialmente habilitados para ello. La situación de Canadá, Australia, Nueva Zelanda es similar, aunque con centros privados de enseñanza de otro nivel, aunque la práctica está igualmente controlada por un sistema de licencias, a menos en la totalidad o en la totalidad de los estados de estos países. Por lo que se refiere a la iberofonía, es decir, todos los países de habla española y portuguesa, desde México hasta Argentina, la acupuntura se practica de forma habitual y tiene distintas formas de regulación o de falta de regulación. Y en Asia se da el curioso caso de que los países culturalmente influidos por China, desde la antigüedad, Japón, Vietnam, Corea del Norte y Corea del Sur, y a pesar de haber tenido confrontaciones políticas y militares entre ellos a lo largo de la historia, han adoptado la medicina tradicional china en sus sistemas públicos de salud. Incluso la han enriquecido con disciplinas propiamente influenciadas por los principios rectores de la medicina china, como es en el caso de la acupuntura Suyok, que se aplica únicamente en las manos y que es una combinación de acupuntura, reflexología, moxibustión y acupresión, que se aplica en Corea. O la medicina tradicional japonesa, conocida como Kampo, que es un sistema médico también basado en la medicina china. Esta capacidad de la medicina china de ser enriquecida por terapias exógenas que comparten sus mismos fundamentos nos demuestra que la medicina tradicional china mantiene un sistema abierto con otras sensibilidades o culturas y que pueden participar enriqueciéndola. Asimismo, muestra la adaptabilidad de la medicina tradicional china fuera de sus fronteras, lo que refuerza aún más su carácter universal. El caso particular de China es profundamente significativo, porque China ha sido durante más de 10 siglos, de forma continua, el país con mayor desarrollo tecnológico del mundo. En palabras del gran sinólogo Joseph Needham, este hecho nos habla de que el pueblo chino siempre ha sido un pueblo muy avanzado, sofisticado y exigente de los mejores productos y servicios. Objetos de laca, porcelana, seda, filosofía, poesía, música. Como referían Voltaire o Leibniz, por ejemplo, por lo tanto, no es creíble que un pueblo tan evolucionado se hubiera mantenido durante siglos con una medicina que no funcionase o tuviese resultados muy pobres, lo que ocurriría si no fuese una disciplina científica. De hecho, nunca en su historia ha habido quejas sobre su sistema sanitario, que también se aplicaba en formato veterinario con alta efectividad. Conclusiones. China es una de las civilizaciones raíces de Eurasia y África, junto con Mesopotamia, la egipcia y la India. De estas, solo la India y la China han perdurado hasta la actualidad. La civilización china tiene más de 5.000 años de historia y se caracteriza por su escritura única, que ha sido clave en la consolidación de su identidad cultural y la unificación de sus 56 etnias. Desde la emergencia de la civilización china en el tercer milenio a.C., esta ha guardado una íntima relación con la medicina tradicional china, por lo que ha evolucionado de forma conjunta. Ya en el siglo VIII a.C., la medicina china abandonó el chamanismo y concluyó que las enfermedades no provenían de los espíritus, como hasta entonces se creía, sino que provenían de factores climáticos, exceso de calor, de frío, de viento, de humedad o de sequedad, o por falta de descanso, es decir, por cuestiones físicas materiales. Por consiguiente, las enfermedades se pueden prevenir y curar con elementos igualmente físicos y materiales como el ejercicio, taoyin o la dieta, entre otros. El holismo es la piedra angular de la medicina tradicional china. Implica una visión sistémica del binomio salud-enfermedad,
lo que significa que no hay enfermedades locales más allá de los accidentes. Todas las enfermedades son sistémicas en esencia, aunque se manifiesten localmente. La medicina en Occidente perdió su holismo a partir de 1840, con la filosofía positivista y la emergencia de las industrias químicas. Desde entonces, la medicina internacional ha tenido y tiene un enfoque lineal y sintomático, desestimando la causa primera de las enfermedades, centrándose exclusivamente en la resolución local de los síntomas y signos patológicos, despreciando las causas profundas de la enfermedad. Una mirada de estudios científicos, incluso los realizados fuera de China, muestran de forma contumaz y rotunda la naturaleza científica de la medicina china. De igual manera, su vigencia social a lo largo y ancho del planeta la legitiman como una ciencia médica de primer orden. Desde la década de los años 50 del siglo pasado, la medicina china en China se ha combinado con la medicina internacional de forma natural, a pesar de ser dos disciplinas médicas muy diferentes, lo que demuestra que cuando se prioriza el interés del paciente, todas las ciencias médicas pueden trabajar de forma coherente, haciendo sinergias entre ellas, lo que les permite tener resultados aún mejores que si se aplicaran por separado. Esta es una clara demostración de lo que pueden hacer las ciencias de la salud cuando en vez de competir, cooperan. La compatibilidad de la MTC con otras disciplinas médicas, una vez más, es avalada por las prácticas clínicas que se realizan en todo el orbe, siendo pues un referente imprescindible en las medicinas tradicionales complementarias e integrativas que la Organización Mundial de la Salud promueve en su estrategia ya mencionada One Health, para el beneficio de todos los pueblos y naciones del mundo. Igualmente, la OMS está trabajando para que exista una regulación común en todos los estados, tanto en lo referente a la formación sanitaria de alto nivel universitario como en la regulación práctica y clínica de la profesión. Y para finalizar, Xi Jinping subrayó el importante papel que desempeña la medicina tradicional china. En ese sentido, dijo: la nación china dependió de la medicina tradicional china para tratar sus enfermedades y salvar vida durante miles de años. Igualmente dijo: el país debe continuar con los buenos elementos de la medicina tradicional china e innovarlos, destacando que la medicina tradicional china es un tesoro de la civilización china que encarna la sabiduría de la nación y de su pueblo. Y permítame finalizar con una frase de Confucio: para aquel que respeta la dignidad del hombre y practica lo que exigen el amor y la cortesía, dentro de los cuatro mares, todos los hombres somos hermanos. Por mi parte nada más y muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer.